Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Esta es mi Biblia, la verdad de Dios, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente atenta y mi corazón dispuesto para recibir lo que hoy Dios me quiere revelar por medio de su Espíritu, que me trae consuelo, me anima y edifica. Y al recibirla, asumir el compromiso de ponerla en práctica en la libertad que tú me has dado, para que mi vida sea edificada sobre la roca y pueda vivir la plenitud de las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí vamos a leer el Salmo 16, versículo 7 al 8, y lo vamos a leer todos juntos. Que se escuche la voz de todos, por favor. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Volvámoslo a leer. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por favor, proyectemos las diapositivas. Entonces, ¿qué dice el texto aquí? El rey David está diciendo: bendeciré al Señor que me aconseja. El mejor consejo viene de Dios. Digan amén. Digan al que tiene a su lado: déjate aconsejar por el Señor. Salmo 32:8 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Dios siempre tiene un consejo oportuno para ti y para mí. A veces, y estuve hoy tentado precisamente a predicar sobre el silencio de Dios. Hay situaciones en la vida en donde oramos a Dios y parece que nada ocurriera. Y nos da la sensación como si Dios hubiera cerrado sus oídos, pero es simplemente una impresión, porque no es cierto. La Biblia dice que su oído no se ha cerrado para escuchar nuestro clamor, ni su mano se ha cerrado para bendecirnos. Él sigue allí. A veces el silencio de Dios lo que nos enseña es que Dios quiere llamar nuestra atención. Y aún si nosotros pensamos que Dios está en silencio, sigamos orando, sigamos buscándolo, porque finalmente hallaremos respuesta en Él. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja. Dice: aún de noche me reprende mi conciencia. La conciencia hace parte de mi ser interior. Y dice que aún en la noche el Señor, a través de nuestra conciencia, nos reprende. Situaciones en donde no estamos tranquilos, en donde el Señor nos lleva a la reflexión, a cosas que tenemos que corregir, que tenemos que tratar. Yo les he dicho muchas veces, y la misma Biblia lo afirma, que el cambio de Dios hacia el ser humano es de adentro hacia afuera. Pero la reflexión nuestra debe ser de afuera hacia adentro. Amén. Dios transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. ¿Qué nos enseña la religión? La apariencia, ¿cierto? Lo que se vea por fuera. Pero ¿qué nos enseña el Señor? Que el Señor hace su obra de adentro hacia afuera. Es decir, lo que nosotros reflejamos debe ser un producto de lo que tenemos adentro. Por eso dice la Biblia que la alegría del corazón hermosea el rostro. El corazón interno, el ser interior, lleno de alegría, se refleja ¿en dónde? En el rostro. Amén. A veces decimos
que somos alegres y no hemos podido como poner de acuerdo la cara con el corazón. Entonces dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Y dice después, ¿qué dice después? Dice, siempre tengo presente al Señor. Dígale al que tiene a su lado, hay que tener siempre presente al Señor. Siempre, siempre Dios. Yo no puedo sacar a Dios de ciertas áreas de mi vida. El Señor siempre debe estar presente. Amén. Entonces recordemos algo, la transformación del ser humano comienza de adentro hacia afuera. ¿Dónde está el Espíritu Santo para el creyente? ¿Dónde? En el corazón. Dios hace su obra de adentro hacia afuera, y la reflexión del creyente es ¿cómo? De afuera hacia adentro. ¿Queda claro? Volvámoslo a decir. La transformación del Señor es de adentro hacia afuera, y la reflexión del creyente debe ser ¿cómo? De afuera hacia adentro. El título de la predicación de hoy se llama Una mirada introspectiva. Somos muy dados más a mirarlo de afuera, lo aparente, la imagen, la figura, lo estético. Es importante lo estético, es importante lo bonito, pero lo más importante es lo del corazón. Amén. Lo que vemos físicamente no deberíamos ser esclavos de estar pendientes todo el tiempo de lo físico, sino que deberíamos hacer una reflexión interior. Entonces, somos muy dados a estar muy pendientes de los demás, pero nos descuidamos de nosotros mismos. Y cuando hablo de estar pendiente de los demás, no estoy hablando de querer solucionarle los problemas a otros, sino estamos hablando de una actitud de juicio frente a los demás. ¿Y cómo es la reflexión? ¿Cómo debe ser la reflexión del creyente? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo? Quiero que me digan, ¿cómo? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Deberíamos hacer siempre el ejercicio de mirarnos al espejo, más que para mirarlo de afuera, es hacernos una pregunta: ¿cómo estamos por dentro? La autorreflexión, la confrontación individual. Amén. A veces limitamos nuestro cambio a que otros cambien. Con Dios no funciona así. Con Dios yo reflexiono sobre mí mismo, Dios hace la obra en mí y yo veo las personas diferente. A veces pensamos que los que necesitan cambiar son los demás, y nosotros somos los que necesitamos cambiar para poder aceptar y amar a los demás tal cual como ellos son. Amén. Y vamos por favor a Lamentaciones, yo lo voy a leer. Lamentaciones 3:40 dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Hay que hacernos un examen de conciencia y volver al camino del Señor. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 2, en el Sermón del Monte, palabras del Señor Jesucristo. Y espero todos ustedes, incluyéndome a mí, nos podamos identificar con este hermoso pasaje. Mateo 7, versículo 1 al 2. Espero lo encuentren fácil. Mateo es el primero de los evangelios, el capítulo 7, el final del Sermón del Monte. Mateo 7, versículo 1 al 2. ¿Qué dice Mateo 7, versículo 1 al 2? ¿Cómo se llama la predicación? Vamos a ver si se acuerdan. Una mirada introspectiva.
¿qué significa una mirada introspectiva? Mirar para el frente, mirar para el lado. ¿Qué es una mirada introspectiva? Mirar hacia adentro. ¿Cómo es la transformación del Señor hacia nosotros? De adentro hacia afuera. ¿Cómo es la reflexión de nosotros como creyentes? De afuera hacia adentro. ¿Qué dice el versículo 1? Quiero que todos lo leamos. ¿Qué dice? No juzguen a nadie. Vuélvalo a leer. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama la ley del boomerang, o la llave de la reciprocidad. Lo que tú hagas con los demás, eso mismo te van a hacer a ti. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Versículo 2. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Tal cual sea la compasión de nosotros frente a los demás, así mismo será la compasión que van a tener los demás frente a nosotros. Con la misma medida que midamos a otros, con esa misma medida nosotros vamos a ser medidos. Eso es una ley universal y además es una ley espiritual. Entonces dice el versículo 12, ahí en el capítulo 7, versículo 12, que es la llave de oro. Si usted y yo pusiéramos en práctica este versículo, podríamos decir que viviríamos el cristianismo. Mateo 7:12, en la relación matrimonial, en la relación laboral, en las relaciones interpersonales, en la universidad, en el colegio, en todo lo que emprendamos y que tengamos que relacionarnos con la gente. Si pusiéramos en práctica este versículo, realmente ahí estaría resumida la Biblia y viviríamos el cristianismo. ¿Qué dice? Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, tengamos cuidado con el juicio. Y tengamos cuidado que finalmente todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Resulta que a los seres humanos no nos gustan los exámenes, ¿cierto? O sea, usted no es de los que dice, ay, qué dicha, voy a hacerme un control de salud. Voy a ir a hacer exámenes de todo, qué delicia. No nos gusta, ¿cierto? Usted entra a un curso, entra a la universidad y le dice el profesor, en tales fechas hacemos examen. Inmediatamente todo el mundo reacciona. No nos gustan los exámenes. Por eso es que a veces no estamos muy contentos con las pruebas que vivimos. Y resulta que cuando usted va a la universidad, va al colegio o comienza un curso y usted es evaluado y no pasa, ¿qué le hacen? Le repiten la prueba. O si no, pierde el año. Con Dios es igual. ¿Por qué? Porque las pruebas Dios las utiliza para que nosotros podamos crecer en la fe, madurar y aprendamos a confiar en Él. No pasaste la prueba, tendrás que repetirla. Digan amén. Así es la vida, así nos duele el alma. Entonces aprendamos de Dios, seamos humildes y recibamos las cosas como Él las quiere permitir en nosotros. Somos reacios a exámenes médicos,
Somos reacios a pedir consejería porque decimos, yo no tengo por qué contarle mis problemas a nadie. Yo puedo resolverlos solo. Y porque no nos gusta que la gente se dé cuenta de nuestra vulnerabilidad. ¿Es verdad o no es verdad? Es que si yo voy y cuento, de pronto va a ser cuestionada mi espiritualidad. Eso es un engaño del diablo. Porque si usted es humilde, usted es muy espiritual. Porque si usted es débil y reconoce que necesita ayuda, usted es muy espiritual. Pero si usted es orgulloso, usted no es espiritual. Amén. Miren que las cosas son muy diferentes a los parámetros del mundo. Entonces dígale al que tiene a su lado, por eso hay que pedir consejería de vez en cuando. Dígale al que tiene a su lado. Nos toca. Pero desde luego, como decíamos al principio, el mejor consejo viene de Dios. Hebreos 9:14 dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Diga, Dios ha purificado mi conciencia. El Espíritu Santo ha purificado la conciencia de nosotros como creyentes. Y entendamos una cosa, quien necesita cambiar no es la gente, quien necesita cambiar somos nosotros. Digan amén. Usted le ha visto, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que su esposa necesita cambiar muchas cosas? ¿Usted cree que sus hijos necesitan cambiar muchas cosas? ¿Usted cree que en Colombia muchas cosas necesitan ser cambiadas? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que su esposa va a cambiar, sus hijos van a cambiar y su país va a cambiar cuando usted y yo cambiemos. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, los cristianos tenemos una garantía para tomar decisiones correctas. En estos días hablábamos del tema. 3 cosas que nos ayudan a tomar decisiones correctas: la Biblia, el Espíritu Santo y nuestra conciencia. Y a pesar de eso, a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en vez de escuchar estas 3 cosas, la Biblia, el Espíritu Santo y la conciencia, se anteponen nuestros sentimientos y escuchamos y damos lugar a escuchar otras voces que nos pueden confundir. Víctor Frank dijo que la conciencia está más allá de la psiquis, y Emmanuel Kant dijo que la conciencia es el tribunal que está dentro del ser humano. La conciencia de un hombre y una mujer creyente nos estimula a vivir y hacer lo correcto. Amén. Por eso a veces somos reprendidos por el Señor. Cuando oramos, cuando buscamos su presencia, somos reprendidos en nuestro ser interior. Entonces, vámonos por favor, vamos a ver algunas descripciones de la conciencia según la Biblia y vamos para 1 Timoteo 1:5. La buena conciencia. La buena conciencia. Entonces, ¿cómo se llama la prédica? Una mirada introspectiva. ¿Cómo es la transformación de Dios al ser humano? ¿Cómo es? De adentro hacia afuera. ¿Cómo debe ser la reflexión de nosotros como creyentes?
de afuera hacia adentro. Primera de Timoteo 1:5 dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Qué significa una buena conciencia? Una conciencia que ha sido limpiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha limpiado, digan amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y Dios nos ha dado una buena conciencia. Vámonos para el capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen conciencia encallecida. ¿Cómo es la segunda conciencia? Encallecida. Resulta que cuando yo era sardino, me gustaba hacer barras. O sea, hicimos unas barras con unos compañeros en el colegio, y nos subíamos a las barras. Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, nos empezaron a salir unas ampollas aquí en las manos. Eran unas ampollas tan tenaces que nos salía sangre. Y con el tiempo, esas ampollas ya no volvieron a salir, sino que sobre la piel salió otra piel. Y se volvieron duras. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo conocen? Callos. Resulta que el corazón, muchas veces, cuando ha recibido tantas heridas y no tiene una reflexión profunda para resolver esas heridas, el corazón se endurece y la conciencia se convierte en una conciencia encallecida. Una conciencia encallecida es una conciencia insensible, un corazón que no le importan los demás, un espíritu que se llama el espíritu de no me importismo. ¿Saben cuál es el espíritu no me importismo? No está en el diccionario de la Real Academia, eso fue algo que nos inventamos nosotros. ¿Saben cuál es el espíritu de no me importismo? El egoísmo. Mientras yo esté bien, los demás no me importan. ¿Conoce usted gente así? Y tal vez usted y yo en algún momento hemos pensado de esa manera, porque hemos dado lugar, hemos sufrido tanto y no hemos resuelto nuestro sufrimiento en el trono de la gracia de Dios, y hemos permitido que la ampolla se nos convierta en un callo y nos volvimos endurecidos, y nuestra conciencia se endureció y nos volvimos como témpanos, y eso no lo podemos permitir. Amén. Vamos por favor para Tito 1:15. Buena conciencia, conciencia encallecida. Tercero, Tito 1:15 al 16. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. La conciencia corrompida es la conciencia de aquel que siempre está buscando hacer lo malo, que son personas torcidas. Y usted y yo hemos aprendido un dicho que dice que árbol que nace torcido no se endereza. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo que eso sí es verdad. ¿Saben por qué? Porque Dios no endereza el árbol,
Dios arranca el árbol viejo y siembra un árbol nuevo para que dé un buen fruto, un fruto que agrada a Dios. Y gracias a Dios que usted y yo en algún momento fuimos árboles muy torcidos y el Señor nos desarraigó, nos arrancó de raíz, nos sembró su palabra, nos renovó por medio de su Espíritu Santo y ahora a la gracia de Dios podemos decir que podemos dar un fruto agradable a los ojos de Dios. Tenemos que tener cuidado que como cristianos se nos corrompa la conciencia. Se nos corrompa la conciencia y podamos torcernos del camino. Que Dios nos libre. Vámonos para Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 al 7. Primera de Corintios 8 versículos 6 al 7. ¿Qué dice? Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Entonces, ¿cómo se llama esa conciencia? Conciencia débil. Conciencia débil es aquella o es la conciencia de aquellos que fácilmente, que son vulnerables y que fácilmente se dejan llevar por las corrientes del mundo. Un día, en una oportunidad, les voy a poner un ejemplo. En una oportunidad hicieron un evento del Ministerio de Casados en el Bolo Club, la celebración del Día de la Madre, creo que fue. Fuimos algunas parejas, a mí me invitaron con mi esposa. Estábamos allí, habían grupos musicales y estábamos allí y de pronto los señores nos fuimos a jugar billar pool, habían unas mesas allí. Y entonces estábamos allí en un ambiente muy sano, muy tranquilo, y de pronto algunos de los que estaban ahí, unos pidieron una gaseosa, otros pidieron una cerveza, y me preguntaron a mí, ¿usted qué va a pedir? Y el Espíritu Santo, que todo lo sabe, me dijo, quédese callado y pida agua. Y yo pedí agua. Tenía ganas de una cerveza, estaba haciendo sed, estábamos pasando rico, yo no me iba a emborrachar. Y listo, y nos pusimos a jugar billar. Y en esa, usted se ha dado cuenta que los hombres nos abrimos cuando estamos haciendo alguna actividad con otro hombre. Un hombre no se abre fácilmente en una silla de consejería, porque se siente en el banquillo y no hay nada más desagradable para uno como hombre sentirse en el banquillo de los acusados. Eso como que lo bloquea a uno, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Cuando su esposa le dice tenemos que hablar, usted dice se bloquea. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O será que yo soy el único? Y entonces nos pusimos a hablar. Estábamos en una mesa, la persona con quien les estoy diciendo y yo. Él pidió una gaseosa y estábamos jugando y empecé a preguntarle, oiga, ¿y usted qué, hermano? Qué bueno conocerlo, qué es de su vida. Y dice, pastor, ¿cómo le parece que yo soy una persona rehabilitada del alcoholismo? Y yo todavía voy a Alcohólicos Anónimos. ¿Usted se imagina donde yo esté jugando billar con este señor, tomándome una cerveza? ¿Saben qué va a hacer este hombre? Yo me la puedo tomar y no pasa nada, pero si él se da cuenta que el pastor toma cerveza, entonces él dice, ¿sí ve? No es malo tomar trago, y no se va a tomar una, sino muchas más, y lo puedo hacer caer.
Eso es lo que significa tener cuidado con aquellas personas que son débiles en su conciencia. Usted y yo tenemos que tener un testimonio intachable. Y cuando estamos en actividades sociales, tener mucho cuidado de qué hablamos, con quién compartimos, qué tomamos. ¿Por qué? Porque en algún momento usted puede ser malentendido y su testimonio puede inclusive ser motivo de que otros puedan justificar sus malas acciones. Por eso dice la Biblia que tenemos que velar no solamente por nosotros, sino que tenemos que velar también por los demás. Amén. Yo no tengo problemas con bailar con mi esposa, como algunos grupos cristianos dicen que bailar es pecado. No, bailar es pecado con la que no es la esposa, eso sí es pecado. Pero bailar con la esposa no tiene nada de malo. Pero yo no puedo ir a un lugar público a bailar, porque para poder estar en ese lugar público yo tengo que pedir una medida de aguardiente. Y puede que yo vaya con mi esposa y vaya con personas de la iglesia y ninguno de nosotros nos emborrachemos. Pero hay un periodista de la crónica, nos tomó una foto y salimos compartiendo con los amigos con la botella de aguardiente, el pastor de Casa sobre la Roca. ¿Y qué va a pensar la gente? Se emborrachó. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas personas que tienen la conciencia débil, y no porque seamos religiosos, sino porque estamos velando no solamente por nuestros propios intereses, sino también cuidando no ser piedra de tropiezo para otros. Vamos a ver entonces beneficios de una buena conciencia. Una buena conciencia. Entonces quiero recordarles, la obra de Dios comienza ¿cómo? De adentro hacia afuera. Y la reflexión de nosotros como creyentes, ¿cómo es? De afuera hacia adentro. Listo. Entonces, hay un derecho fundamental de todo ser humano y está esbozado en la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es el derecho fundamental a lo que me refiero yo? Es el derecho a la libertad de conciencia. ¿Saben que hoy en día en la Constitución Política la gente tiene libertad de expresar su creencia? De hecho, la libertad religiosa es muy importante que usted y yo la conozcamos. Algunos todavía se quedaron en la Constitución anterior y nos ven a nosotros como una secta y nos ven a nosotros como una cosa rara. Nosotros somos una iglesia cristiana de sana doctrina con una personería jurídica especial avalada por el Ministerio del Interior. Tenemos un credo y tenemos un reconocimiento no solamente de la iglesia tradicional, sino de la iglesia cristiana evangélica en Colombia y el mundo. Y tenemos unos derechos que están esbozados en la ley 133. Amén. Entonces no se comporte o se crea como de baja condición. Usted ya exprese abiertamente su creencia sin problema. Desde luego, sin transgredir los límites de los demás. Entonces, Romanos 13, versículo 5. Una buena conciencia me beneficia en que me ayuda a tener una vida de obediencia. Cuando yo tengo una buena conciencia, tengo una vida de obediencia. Diga, la buena conciencia me provee una vida de obediencia. Dígalo por favor. Romanos 13:15, ¿qué dice? 13:5, perdón. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también, ¿por qué? Por razones, ¿de qué? De conciencia, porque la conciencia moldeada por el Espíritu Santo te dice, debes ser obediente y debes honrar a quienes Dios demanda honra. Vivimos en un mundo de desobediencia.
¿O no? Hay una resistencia satánica inmunda en todos los espacios. Los estudiantes en los colegios se oponen a obedecer, los hijos se oponen a las instrucciones de los padres. Hay algo satánico en el corazón de los seres humanos. Se hace la ley y se hace la manera de violar la ley. Y hay una resistencia continua a todo lo que tenga que ver con autoridad. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de las tinieblas. Pero si usted y yo tenemos una sana conciencia y una buena conciencia, para nosotros no va a ser tan difícil obedecer. Segundo, Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 al 5. ¿Qué dice? Dice, cada cual examine su propia conducta. ¿Qué debemos hacer? Examinar la conducta de los demás. Dice el texto. ¿Qué dice? Cada uno examine ¿qué? Su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, es decir, que usted puede caer en el pecado de creerse más bueno que los demás. ¿Y eso cómo se llama? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama ser fariseo. El fariseo es aquel que se cree mejor que los demás en su conducta y en su práctica de su fe, motivado por el orgullo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue, ¿cómo? Con su propia responsabilidad. La obra de Dios en la vida del creyente es de adentro hacia afuera, y la reflexión nuestra es como de afuera hacia adentro. El modelo a seguir para un creyente es Jesucristo. No podemos compararnos con nadie. Nuestra reflexión interior debe llevarnos a, en nuestra relación con Dios, pedir que seamos como Cristo. Proverbios 27, versículo 19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Libertad de la mentira, de la apariencia. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién te quieres parecer? Tú puedes engañar a los demás e inclusive engañarte a ti mismo, pero a Dios no lo vas a poder engañar. Dígale al que tiene a su lado, de Dios nadie se burla. Y más fácil cae un mentiroso que un cojo. ¿No lo dice la Biblia? Tercero, libertad de juicio. Yo lo voy a leer. Primera de Corintios 11, 28 al 30. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos ha dado libertad de juicio a través del examen de conciencia, no para juzgar a otros, sino para examinarnos a nosotros mismos. Cuando nos examinamos a nosotros mismos e identificamos que hay cosas que debemos cambiar y no rendimos esas áreas al señorío de Cristo, el Señor nos tendrá que
disciplinar. Y Dios nos va a mostrar. El mismo rey David lo dijo: Señor, sondea mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Segunda de Corintios 13:5, y con esto terminamos. No sé si existe Segunda de Corintios 13:5. De pronto me equivoqué. Sí, 13:5. 13:5. El día de ayer tuvimos un ayuno hermoso y Alexander Agudelo nos compartió una predicación muy bonita y tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Y esta es la reflexión final que quiero que todos nos llevemos en el corazón. Y que durante esta semana reflexionemos en este texto específicamente. Como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que profesamos una fe. Y no simplemente venimos a la iglesia, sí, vengamos y alabamos y cantamos y ya, no. Nos tiene que venir a la iglesia, tiene que llevarnos a reflexionar. Esto nos tiene que llevar a tomar decisiones a nuestra vida. Cada vez que vengamos a la iglesia un domingo, tenemos que ser retados a tomar decisiones, a cambios en nuestras actitudes. Y dice precisamente 2 de Corintios 13:5, que dice: examínense para ver si están en la fe. ¿Estamos temiendo? ¿Tenemos temores en el corazón? Examínense si están caminando en la fe, porque el temor es contrario a la fe. ¿Tenemos angustia en nuestro corazón? ¿Albergamos angustia en nuestro corazón? Tristeza, dolor, amargura. ¿Qué dice el Señor? Examínense si realmente están caminando en la fe. Porque si tú estás caminando en la fe, no tienes por qué dar lugar a tu corazón para el rencor, para la amargura, para la tristeza, ni para la depresión. Examínense para ver si están caminando en la fe. ¿Qué dice después? Pruébense a sí mismos. ¿Cómo nos probamos a nosotros mismos? ¿Cómo? Autoexaminándonos. Tomándonos un tiempo todos los días, al final del día, haciendo una reflexión y decir: Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, sáname. Restáurame. Ayúdame en esto. Te entrego estas áreas de mi vida. No, Señor, sí, mira a ver, Señor, de pronto si he pecado te pido perdón. No, Señor, examíname. Te entrego de manera voluntaria. No le digamos: Señor, toma. No, te entrego. Una cosa es que el Señor tome, transgreda, rompa. No, Dios no es así. Dios respeta nuestra voluntad. Una cosa es decir: Señor, soy consciente y entrego. Aquí está mi corazón. Aquí está mi orgullo, mis malas actitudes, mis malas palabras, mi queja, mi temor, mi angustia, mi dolor. Tómalo, Señor, aquí está. Te lo entrego, Dios. Aquí está. En tus manos está. Lo rindo a tus pies. ¿Qué dice entonces? Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Oiga, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ya, diga conmigo: ya no vivo yo,
mas ahora Cristo vive en mí. ¿Saben que al Señor no lo descrestan las buenas acciones? Tenemos que hacer buenas acciones, sí. Pero es una obligación nuestra. Porque usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas acciones. Por lo tanto, las buenas acciones no descrestan a Dios. Usted va a llegar al cielo y usted no va a descrestar a Dios por sus buenas acciones. Pero Dios a usted le va a preguntar o va a examinar qué de Cristo hubo en ti, en tus reacciones, en tus palabras. ¿Qué de Cristo? ¿Qué de mí, dirá el Señor, sembraste en la vida de otros? ¿Qué de mi amor? ¿Qué de mi paciencia? ¿De mi integridad? ¿De mi santidad sembraste en la vida de la gente? Eso es carácter. Quiero que cerremos nuestros ojos y hagamos un examen de conciencia. Pidámosle a Dios que nos examine. La Biblia dice que por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. No se trata de tomar una lupa espiritual y buscar los pecados que ya Cristo redimió en la cruz. No se trata de hacer eso. Simplemente se trata de examinar nuestras actitudes que necesitan ser tratadas en la cruz de Cristo, para que podamos nosotros ser más como Él y menos como nosotros. Que podamos evaluar aquellas cosas en las cuales todavía no hemos muerto a nuestros malos deseos y podamos rendirlo ante el trono de la gracia de Dios para recibir oportuno socorro cuando fuere necesario. Padre, gracias Señor, por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado, por mostrarnos tu favor, tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder reflexionar con respecto a nosotros mismos. Que antes de mirar a otros podamos examinarnos a nosotros mismos. Señor, cámbianos, transfórmanos, límpianos. Haz de nosotros, Señor, un vaso limpio delante de ti. Somos barro, Dios. Tú eres nuestro alfarero. Moldea nuestro carácter, Señor. Transforma nuestra manera de pensar. Renueva nuestro ser interior, Señor. Perdona en nosotros todo espíritu de juicio, de comparación, de rechazo. Perdona en nosotros el orgullo. Perdona en nosotros el pretender que los demás son los que tienen que cambiar y que nosotros no necesitamos rendir nuestra vida a ti. Perdónanos, Dios. Límpianos. Oramos por la iglesia, Dios. Renueva la iglesia. Renueva los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Examínanos, oh Dios, y ve si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, y guíanos por el camino eterno, Dios. Que todos podamos tener una buena conciencia, Dios, guiada por tu Espíritu, que nos aconseja, Señor. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona.
Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.